¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las tres marcas de la existencia según el budismo. Las tres marcas de la existencia es uno de los principios o de las doctrinas ontológicas o metafísicas, también con una dimensión antropológica, moral, etcétera, del budismo. Tiene un puesto central. Como tal, Buda nunca enuncia, no tiene un sermón donde hable de las tres marcas de la existencia, como sí hará con las cuatro nobles verdades, pero las tres marcas de la existencia es algo que aparece repetidamente en la doctrina budista y en los discursos de Buda según las fuentes más antiguas del canon Pali. Pues, antes que nada, si ustedes disfrutan de este contenido, pues les estaría muy agradecido si se suscriben al canal y se dan like al vídeo, porque eso hará que el vídeo llegue a más gente interesada. Volviendo al tema del Trilaksana, que se suele llamar, es decir, las tres marcas de la existencia. La primera marca es la impermanencia, la mutabilidad, el anicca o el muyo en budismo japonés. No estoy hablando en el idioma de Star Trek, ya veremos qué significan estos conceptos más adelante. La primera de las marcas de la existencia significa que todo está sometido al devenir, que todo es mutable, que todo es impermanente. Esto es lo que se suele llamar una metafísica de procesos, que se suele contraponer a la metafísica de sustancias. Las sustancias, ya lo veremos también más adelante, entendidas como entidades permanentes e independientes, para el budismo son totalmente ilusorias, y la creencia en sustancias nos va a llevar al sufrimiento propio y ajeno y a una visión totalmente distorsionada de lo real. Pero en todo caso, la impermanencia lo que quiere decir es que no hay nada permanente. Y dirán, vaya trivialidad, no lo es. Por ejemplo, no solamente en el mundo occidental, también en el mundo oriental, recordemos los Vedas. Según el Vedanta, el mundo de la pluralidad, el mundo del cambio, el mundo que nos ofrecen los sentidos es una ilusión, y detrás de esa ilusión se encuentra Brahman, que es la verdadera realidad absoluta, inmutable, increada y demás. Esto es algo que se parece a la doctrina de Parménides, muy probablemente influenciada por Genófanes, su maestro, según la cual también el mundo de la doxa, el mundo de la opinión, el mundo de la apariencia, que es donde aparece el cambio y donde aparece la pluralidad, es una ilusión, y el sabio tiene que reconocer a través del logos, a través de la episteme, que eso es una ilusión y que la verdadera realidad no cambia. Esto también aparece en la metafísica platónica a través del mundo de las ideas. El mundo de las ideas es una suerte de mundo inmutable, permanente, y el mundo de la materia configurada, es decir, un mundo eterno, el mundo de la materia, compuesto por los elementos de Empédocles de Agrigento y, digamos, cuya forma está dada por una suerte de miurgo, pero ese mundo es menos real que el mundo de las ideas, que es permanente, que es sustancial, que es inmutable, que no cambia. Según el neoplatonismo, unos siglos más tarde después de Platón, el propio mundo del cambio, el mundo de la materia, el mundo, aunque también el alma cambia, pero digamos el mundo de los fenómenos naturales cambiantes, mutables, impermanentes, está cercano a la nada. Y cuanto más real es algo, más permanente e inmutable es. Esto es algo que va a convertirse en una de las doctrinas fundamentales de multitud de metafísicas abrahámicas. Desde Filón de Alejandría, con toda seguridad, en adelante, se suele identificar por parte de muchos teólogos judíos, más posteriormente cristianos, posteriormente musulmanes, el Dios de la revelación con el Dios metafísico de Aristóteles, con el Dios metafísico de Genófanes, ¿no?, según la famosa teología, ¿no?, de los presocráticos y demás,
En el mundo aristotélico también hay una suerte de obsesión por la permanencia. Es decir, en el mundo sublunar, para Aristóteles, es un mundo impermanente, aunque no completamente. Es decir, la Tierra ha existido eternamente, pero en el mundo sublunar, que es donde nosotros estamos, hay generación y corrupción de sustancias. Pero en el mundo supralunar hay movimiento, es decir, no hay una inmutabilidad, pero los astros son eternos, es decir, el movimiento es eterno. Es decir, nunca, me imagino que la gente que cree en la astrología tienen que tener esta suerte de visión, porque, por ejemplo, no saben que a día de hoy, desde hace, es decir, que los últimos miles de años, Ofiuco ha cambiado, que si ahora está en la eclíptica, es decir, que el propio zodíaco ya no está, las estrellas que componen o los asterismos que componen el zodíaco no son, es decir, su posición relativa respecto de la eclíptica no es la misma que hace 2000 o 2500 o hace 3000 años. Los astros están cambiando completamente. Lo que pasa es que a nuestra escala ridículamente efímera no nos damos cuenta. Lo mismo que pensamos que las montañas son inmutables, las rocas y demás. Si lo viéramos a una escala geológica o cosmológica, veríamos cómo las montañas aparecen, desaparecen, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos. Como digo, la metafísica de sustancias es muy fuerte en la tradición occidental. Es decir, se identifica o se suele identificar, esto está claramente, por ejemplo, en San Agustín, a Dios con un ser que es inmutable, y Dios es el ipsum esse, es decir, es el ser por antonomasia, es lo más real que hay. Es decir, de tal modo que, según la doctrina posterior de la analogía entis, algo es real si cuanto más participe de Dios, cuanto más se parezca a Dios. Es decir, Dios es el canon de lo real y Dios es inmutable. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios no cambia. Si cambiara, ganaría unas propiedades y perdería otras, pero si es perfectísimo, ya tiene todas las virtudes posibles. No puede cambiar. No es que no pueda cambiar como si fuera una impotencia, es que es tan potente, ¿no? Aunque esto es una paradoja, ¿no? Porque claro, es decir, si no cambia es que está en acto, por eso Aristóteles llama a Dios acto puro. Aquí no vamos a entrar en las contradicciones de esta suerte, ¿no?, de ideas ontoteológicas de Dios como precisamente un ser inmutable, puede ser omnipotente. ¿Qué sentido tiene rezar un ser inmutable? ¿Qué sentido tiene la revelación temporal histórica? ¿Qué sentido tiene que un Dios haga milagros en un mundo temporal? Porque si altera el pasado, destruiría el presente nuestro, ¿no? Por ejemplo, si de repente Julio César reza al Dios de los judíos y de repente ya no lo asesinan, la historia cambiaría completamente, se destruiría el presente, pero como Dios percibe el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, cualquier milagro que haga Dios, en el fondo está cambiando el pasado para alguien, ¿no? Es decir, aquí no vamos a entrar en ese tipo de contradicciones, en ese tipo, digamos, de paradojas teológicas. La cuestión es que en el mundo occidental hay una marcada tendencia a la metafísica de sustancias y de la permanencia. Como digo, en el ser o el uno de Genófanes, en el ser de Parménides, en el mundo de las matemáticas de Pitágoras y los pitagóricos, en el mundo de las ideas platónicas, en el mundo supralunar aristotélico, aunque haya movimiento, no hay generación de corrupción, en el acto puro, en las inteligencias separadas, en el Dios inmutable, en el reino de los cielos fuera del espacio y el tiempo. Y tampoco vamos a entrar qué ocurre con los cuerpos gloriosos, con la Nueva Jerusalén. Haremos algunas analogías con cosmovisiones occidentales, pero en todo caso lo que quiero recalcar es que, excepto con algunas excepciones, como es muy probablemente Tales de Mileto, el propio Anaximandro, aunque Anaximandro en el fondo parece que una suerte de eterno retorno, es decir, porque el cosmos, es decir, Anaximandro un presocrático que es el que acuña el término cosmos en un sentido metafísico u ontológico. Antes cosmoi es orden, pero el orden de unos batallones de hoplitas, etcétera, o el orden, por ejemplo, de la cosmética, ¿no?, el orden de la cara, ¿no?, con el maquillaje, pero el que usa el término cosmos como una totalidad omniabarcante ordenada, parece ser que es Anaximandro. Anaximandro dice que el cosmos proviene del apeiron, que es una especie de caos informe, según unas leyes que parecen predeterministas, de tal modo que parece que cada ciclo está, digamos, condenado a repetirse. Esto aparece en los estoicos, donde en los estoicos es una especie de palingenesia, donde aparecen las cosas nuevas, hay un desarrollo, una ecpirosis, donde hay una especie de conflagración o fuego universal, y hay otro ciclo que es exactamente igual al anterior. Es decir, hay una suerte de, aunque haya mutabilidad, pero una especie de permanencia en esa
mutabilidad. Evidentemente la impermanencia no puede ser nunca absoluta. Por ejemplo, permanece algo, la impermanencia. Esto es cuando, por ejemplo, una de las máximas atribuidas a Heráclito, que es en la tradición occidental, entre comillas, más famoso, que defiende la impermanencia, es decir, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río porque aguas siempre distintas están cambiando. La metáfora de que el arjé, el principio de lo real, es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego está siempre cambiando. Sin embargo, Heráclito dice que todo cambia excepto el cambio mismo. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que el principio de impermanencia en el budismo, o por hacer la analogía con Heráclito, no es absoluto, va referido a los contenidos de la realidad, a los objetos o a los procesos de la realidad, pero la realidad en sí es permanente en el sentido de que el budismo no piensa que el mundo, el universo haya surgido de la nada. Entonces, la realidad siempre existe, según una serie de ciclos. La cosmología budista es muy compleja, también hay distintas cosmologías, pero la realidad siempre existe, es decir, la realidad no se aniquila o se crea de la nada. Y cuando el budismo habla de la nada absoluta, ¿no? En el budismo japonés, ¿no? El Jetaimu o el Jaitaimu no Baso. Es decir, cuando el budismo habla de la nada absoluta, está refiriéndose a una nada, entre comillas, muy distinta de la nada privativa negativa del creacionismo cristiano, musulmán o judío. Lo que quiero decir es que para el budismo sí que habría una permanencia del propio principio de impermanencia, de que las cosas siempre están mutando. Es decir, puede haber una permanencia de ciertas leyes, de ciertas estructuras, ¿no? La permanencia del karma, de la causalidad, o de lo que luego veremos es el principio de originación dependiente. Por tanto, lo que quiero decir es que la impermanencia o la inmutabilidad, la impermanencia o la mutabilidad de la que habla el budismo no es absoluta, porque si no el mundo sería una especie de caos o fantasmagoría, dejaría de existir. Va referida a los contenidos o procesos que componen el universo. Ninguno, o la realidad en general, ninguno es permanente. Es decir, los sueños de una patria eterna, los sueños de un ego, de un alma, de una identidad personal eterna, los sueños es decir, cualquier sueño de petrificar la realidad, ¿no? Lo que llamo en algunos textos el efecto Medusa, ¿no? De petrificar, ¿no? De tratar de inmovilizar algo, están llamados al fracaso, ¿no? Entonces, según este principio de impermanencia budista, no solamente la propia existencia humana o la existencia animal en general o los ciclos de la naturaleza, sino las propias estrellas, el propio sistema solar. Evidentemente Buda no podía saber qué eran las estrellas o el sistema solar, pero quiero decir, en el budismo, según va avanzando, todo está sometido a la impermanencia. Es decir, no se puede sustancializar o eternizar ningún contenido de la realidad, ni nuestra identidad personal, ni la Vía Láctea, ni nada. Veremos que la aceptación de esta verdad, ¿no? De esta marca de la existencia, según el budismo, tiene unas consecuencias gigantescas a nivel antropológico, a nivel moral, a nivel social, etc., ¿no? La segunda marca de la existencia de la que quiero hablar es el llamado dukkha, que se suele traducir por sufrimiento. ¿Y por qué digo que se suele traducir? Porque es una traducción con la que muchos filólogos, a mi juicio con razón, no están de acuerdo. Es decir, dukkha en Pali significa muchas cosas, pero probablemente la mejor traducción es insatisfacción. Y una insatisfacción que implica, entre otras cosas, el sufrimiento. Lo digo porque mucha gente dice, no, según el budismo todo es sufrimiento, Es decir, estas traducciones directas no suelen llevar a buen camino, ¿no? En todo caso, ¿qué significa, digamos, que toda existencia sintiente implica el dukkha, implica la insatisfacción? Es decir, la impermanencia implica la insatisfacción. Pues que cuando tenemos algo, es decir, y lo queremos, resulta que ese algo va a desaparecer. Es decir, si uno empieza una relación con otra persona, esa otra persona va a seguir creciendo
va a ir cambiando algunos aspectos de su personalidad, de sus gustos, pero el camino que le queda es el camino, si llega a la vejez, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Es decir, hay un momento, digamos, lúgubre u oscuro en aceptar el principio de impermanencia y ahí hay un momento, digamos, liberador, o un momento incluso de conciliación, de hacer las paces con la realidad, ¿no? Con la impermanencia de la realidad. Esto ya lo veremos. En todo caso, el dukkha como insatisfacción se revela, como digo, al principio de modo muy fácil. Tengo algo y lo quiero. Resulta que va a desaparecer. Y resulta que hay cosas que quiero y no tengo. Para el budismo, esto ya lo veremos cuando hablemos de las 4 nobles verdades, el origen, digamos, de la insatisfacción no es el deseo en general, como se suele decir, ¿no? Es decir, muchas veces uno escucha el budismo, niega el deseo, eso es falso, es absurdo, no tiene sentido, ninguno. Lo que niega son algunos tipos de deseo que están basados en algo así como el hambre, la excesiva ansia, deseos autodestructivos, que bueno, deseos que llevan que conllevan el sufrimiento propio y ajeno. Ese es el tipo de deseos que condena el budismo, no el deseo o las emociones en general, como alguna gente ignorante en este tipo de tradiciones suele decir. La idea de que la existencia sentiente, ¿no? O la humana en particular, implica la insatisfacción es algo que evidentemente podemos ver, ¿no? A nivel empírico, y que algunos psicólogos evolutivos, algunos neurobiólogos piensan que es una tesis que está fundamentada científicamente. Ya sé que esto es una fundamentada científicamente, ¿no? Es decir, quiere decir que hay muchas teorías científicas, pero hay una jerarquía, ¿no? Entre las teorías científicas y teorías científicas que están mejor fundamentadas que otras. Y entonces la tesis de que tenemos una tendencia a las emociones y a los pensamientos negativos no es ninguna tontería. Es decir, el origen evolutivo no ya en los seres humanos, sino en otros seres sintientes con condición consciente, es decir, que aparece probablemente con la aparición de las emociones. No nos vamos a meter en este berenjenal, ¿no? De cuando aparece la condición consciente. Esto es algo que mi amigo Lino Camprubí y yo solemos, uno de los temas fundamentales que aparece en el canal de Lino, donde hablamos de todo tipo de temas filosóficos. La cuestión es la siguiente. Por ejemplo, Robert White, que fue psicólogo evolutivo en Princeton, da el siguiente ejemplo que es muy famoso. Es decir, pongamos un ancestro nuestro que está en una suerte, digamos, de selva, ¿no? Y en esa selva hay 99 lianas y una serpiente venenosa que parece una liana. Pongamos ahora dos situaciones extremas. Una persona que ve 100 lianas y una persona que ve 100 serpientes. La persona que ve 100 lianas muy probablemente le pique la serpiente venenosa y muera. Hasta que muera, es decir, hasta el momento en que le pica, va a vivir una vida más feliz, va a estar más relajada, ¿no? Y dice, oh, qué bonito, todo lianas. Pero la persona donde vea 100 serpientes, como digo, esto es una suerte de experimento mental, la persona que sobreidentifique peligros donde no los hay, esto ya es algo más serio. Es decir, lo mismo que tenemos un mecanismo de sobreidentificación de agencia donde no la hay, y este es uno de los mecanismos que llevan a las creencias animistas, a las creencias en seres invisibles que controlan las fuerzas naturales y demás. También tenemos una tendencia a sobreidentificar peligros donde no los hay. ¿Por qué? Pues porque nuestros ancestros, según esta teoría, que a mi juicio pues tiene mucho sentido, los ancestros que no ya digamos, es decir, humanos, es decir, si ustedes ven un pajarito y te acercas y sale volando, y dice, pero si no te voy a hacer nada, ¿no? Pero si sobreidentifica peligros donde no los hay, pues tendrá más probabilidades de vivir, ¿no? O la lagartija que sale pitando, o la rana que inmediatamente salta al estanque, etcétera. Es decir, los vivientes con sistemas cognitivos que sean lo suficientemente avanzados identifican peligros donde no los hay. Volviendo al ejemplo de las lianas, si uno ve 100 serpientes venenosas, va a estar totalmente
en fin, con ansiedad, con miedo, pero va a tener muchas más probabilidades de vivir que la persona que ve 100 lianas. Tenemos más emociones negativas que emociones positivas y las emociones negativas tienden a durar más en el tiempo que las emociones positivas. Es decir, imagínense esta situación. Ustedes están en un estado de felicidad eufórica y reciben una llamada de que su mejor amigo ha muerto o ha fallecido en un accidente de tráfico. Toda la felicidad y toda la euforia hace ¡pam! Desaparece en un instante. Inmediatamente te dice otro amigo, oye, que esto es mentira, que esto es una broma cruel. ¿Cuánto tiempo vas a tardar, o van a ustedes a tardar, en volver a la normalidad? Es decir, el ritmo cardíaco, la sudoración, la sensación de terror. Es decir, se activan una serie de mecanismos neurobiológicos en el núcleo amigdalítico, mecanismos hormonales, una serie de neurotransmisores que van a tardar mucho tiempo en metabolizarse, van a estar dando vueltas por el torrente sanguíneo y creando efectos psicoactivos en el cerebro durante mucho tiempo. Aunque ustedes sepan que es mentira, que su amigo está vivo, va a tardar. Y sin embargo, ¿cuánto han tardado en toda la euforia y la felicidad que tenían de ese instante a pasar a un instante terrorífico, donde piensan que un familiar o un amigo al que ustedes quieren con locura, ¡pam!, ha muerto en un accidente de tráfico? Un segundo, un instante, pero lo inverso eso no es así. Es decir, por ejemplo, si ustedes segregan mucho cortisol, ¿no?, una de las llamadas hormonas del estrés, a mí no me gusta hablar en estos términos porque el cortisol es necesario, volviendo al término medio, es decir, sin cortisol ni nos despertaríamos. Lo importante es un equilibrio, digamos, homeostático, ¿no?, entre distintos tipos de neurotransmisores o de hormonas y evitar los extremos. Es decir, el cortisol es necesario porque hay gente que dice, hormona del estrés, ojalá no tuviéramos, no sé, amígdala, o ojalá no tuviéramos cortisol o noradrenalina, ¿no? Entonces no podríamos tener una existencia funcional y tampoco podríamos tener estados placenteros ni valorar muchas cosas de la existencia. La cuestión es que, según la neurobiología actual y según la psicología, tenemos una tendencia a los pensamientos negativos, a las emociones negativas. Además, una persona con depresión clínica puede necesitar meses o incluso años en salir de eso, pero como digo, una persona normal, como dice el Joker, ¿no?, en algunos cómics de Batman, todo lo que necesita es un mal día para perder la cabeza o caer en una especie de abismo de sufrimiento indecible. Entonces quiero decir que hay realmente una tendencia a la insatisfacción. Esto lleva a algunos a pensar que el budismo es una cosmovisión pesimista, nihilista. No, no lo es en absoluto. Como veremos cuando hablemos de las 4 nobles verdades, que va a ser el próximo vídeo, el dukkha, es decir, esa insatisfacción que lleva, entre otras cosas, al sufrimiento, hay una solución, que la 4, las nobles verdades, el octuple noble camino y demás. De esto ya hablaremos en otro vídeo. Pero como digo, digamos, esta idea de la insatisfacción está bastante fundamentada. Y también cuando hablemos, digamos, del principio de originación dependiente, de cómo unas cosas se codeterminan causalmente a otras, veremos cómo el sufrimiento propio acaba generalmente por correa de transmisión, es decir, la agresión desplazada, una serie de mecanismos psicosociales acaban repercutiendo en otros. Es decir, quien sufre acaba transmitiendo su sufrimiento generalmente a sus familiares, a sus amigos, a desconocidos, y una especie, digamos, de red de Indra, ¿no?, de telaraña de sufrimiento donde se transmite, ¿no? Son como hay superconductores del sufrimiento, ¿no?, que van, digamos, del sufrimiento promovido por la insatisfacción propia a llevar a que la gente también esté insatisfecha y demás. Esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Y la tercera de las marcas de la existencia de las que voy a hablar, como digo brevemente, porque esto es una introducción, es el principio de anatta, ¿no?, o el anatman. Es decir, atman es yo, el yo o el alma, ¿no?, en tradiciones generalmente hindús. El anatta, ¿no?, o lo que en el budismo japonés se conoce como muga, lo que quiere decir es que el yo, entendido en términos sustanciales, no existe. ¿Qué quiere decir esto? Los que han estudiado filosofía occidental, por ejemplo, cuando uno lee los ensayos de Montaigne, o sobre todo, o fundamentalmente cuando lee a Hume, saben que hay, esto está ya, digamos, de algún modo en Heráclito, ¿no? Cuando una persona rompe con otra y dice, es que has cambiado, dice, claro, según Heráclito no soy el mismo, ¿no?, que hace un nanosegundo.
Pero la cuestión es que, según Montaigne, nuestra identidad personal es mucho más frágil, quebradiza, cambiante de lo que pensamos. Y según Hume, no hay ningún motivo para pensar que detrás, digamos, del enjambre, ¿no? del conglomerado, ¿no? De sensaciones mentales, de percepciones, de emociones, de deseos que van, que vienen, si ahora estoy feliz, ahora no, ahora te tengo deseo, ahora te recuerdo, ahora te tengo hobby, ahora... Es decir, que detrás, digamos, de toda esa maraña cambiante e impermanente de contenidos mentales, una especie de sustancia detrás. Sustancia es substare, ¿no? Es lo que sostiene, ¿no? Es decir, hipóstasis, hipokeimeno, siempre decir, todos estos términos van referidos como detrás de estas cosas que están cambiando hay algo que lo sostiene. Dice, no hay motivos, dice Hume, para pensar que hay más cera de la que arde. Es decir, esto es lo que hay realmente, ¿no? Pues esta doctrina existe mucho tiempo antes de Hume o de Montaigne en la tradición budista. Es decir, esta doctrina se desarrolla fundamentalmente en la llamada doctrina de los 5 agregados, donde Buda está hablando con un discípulo, el discípulo no le convence la idea de que el yo como sustancia en el budismo es algo que es permanente e independiente, que el yo no exista. Y dice, el Buda va hablando de los 5 agregados, es decir, sensaciones, percepciones. ¿Dónde está el alma? Esa cosa que no cambia. Aquí en las percepciones no. Está aquí tampoco. Está aquí tampoco. Está aquí tampoco. En términos modernos se suele traducir esta doctrina por la teoría de los módulos mentales de Fodor en adelante y sobre todo de los subsistemas cerebrales. Es decir, que el cerebro humano está compuesto por una suerte de subsistemas que funcionan en paralelo y muchas veces en competencia. Es decir, que no hay una especie de yo unificado de CPU central, ¿no? El tálamo o cualquier cosa que esté realmente ordenando todo. No significa que nuestra vida mental sea un caos, pero sí, digamos, que lo que aparece en el horizonte de nuestra conciencia está mucho menos unificado de lo que parece. Es decir, no hay una especie de conductor detrás. Es obvio, digamos, que si hubiera una especie de yo permanente e independiente que controla lo que está ocurriendo en nuestra mente, no tendríamos insomnio, no tendríamos sensaciones de ansiedad, no tendríamos pensamientos intrusivos negativos, no tendríamos adicciones, no tendríamos obsesiones, no tendríamos tristeza, no tendríamos... Es decir, toda esa gama de emociones negativas que uno querría quitarse y dice, depresión, vete, y no se va la depresión, insomnio, fuera, y no se va el insomnio, o pensamientos negativos, adictivos, obsesivos. Evidentemente, según el budismo, uno puede decir, esa digamos, conglomerado de procesos mentales que nos componen, a través de una serie, digamos, de mecánicas o de ejercicios mentales, de los cuales hablaremos cuando hablemos de la meditación, de los tu pleno noble camino, puede domesticar, vamos a decirlo así, puede domesticar emociones y pensamientos negativos con una serie de mecanismos. Por eso digo que el budismo no es una religión pesimista o una filosofía pesimista, o al menos el budismo japonés, la mayor parte de su vertiente no lo es. Es decir, si se quiere decir realista, agridulce, pero hace las paces con la realidad. Es decir, no en absoluto es una visión oscura y siniestra de la realidad, aunque admite evidentemente que lo siniestro, lo oscuro, lo devastador, lo brutal, etcétera, pues son ingredientes de la realidad, pero también existen otros ingredientes. Pues como digo, diríamos, esto es un resumen del Trilaksana o las 3 marcas de la existencia. El principio de impermanencia, todo es mutable, todo lo que tiene un principio tiene un final, ya veremos las consecuencias antropológicas, sociales y demás. El dukkha, es decir, la insatisfacción, toda existencia sintiente lleva a la insatisfacción. ¿Por qué? Pues porque no somos seres, no somos sustancias, esto lo veremos también en el futuro, sino que somos codependientes y además somos impermanentes, por tanto eso lleva a la insatisfacción, a querer lo que no tenemos, a aburrirnos de lo que tenemos y queremos desaparece porque es impermanente, es decir, por una serie de mecánicas mentales que tienden muchas veces a lo negativo, ¿no? Según la neurobiología, la psicología evolutiva y demás. Y la tercera de las marcas de la existencia, de la que hemos hablado, es la inexistencia, es decir, la tercera marca de la existencia es la inexistencia del yo o de un alma entendida
como una suerte de sustancia, de principio permanente e independiente que estaría detrás, ¿no? de ese enjambre, ¿no? de procesos impermanentes que compone nuestro psiquismo. Pues muchas gracias. En el siguiente vídeo abordaremos las 4 nobles verdades. Muchas gracias.